luego pasa a la fetal, luego pasa donde está embrionaria, fetal, finalmente adulta, ¿no? Mira, a ver, dos globinas, dos pares de globinas, depende cómo se combinen. Observa, se puede combinar Z, Epsilon. ¿Qué más? Z, Epsilon. Z, gamma. Alfa, gamma, alfa, Epsilon. O sea, mira cuántas variantes tenemos. 4 variantes. Quiere decir que hay dos globinas, sí. Dos globinas. Pero ¿cuántas variantes hay? 4 variantes. Quiere decir que dentro de la hemoglobina E embrionaria hay 4 variantes de este tipo. ¿Cómo se pueden mover las globinas? ¿No? ¿Quién lo produce? El saco vitelino en su primera semana. Y es temporal, ¿no? Porque del paso de embrionario a fetal tiene que llegar un promedio de 3 meses aproximadamente para que de esto pueda pasar a esto. ¿Va? Bien. Ahora veamos otros tipos. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, que normalmente se da en los pulmones. La hemoglobina se une al oxígeno, por lo tanto está en estado relajado, estado R. ¿Ya? Cuando esté en este estado, cuando la hemoglobina se une al oxígeno y presente esta conformación, el desplazamiento es a la derecha. Pero cuando hay una desoxiemoglobina, se ocurre en los tejidos, la hemoglobina se encuentra disociada, ¿no? La hemoglobina se disocia, por lo tanto hay un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Y con qué se relaciona? Uno se relaciona con el efecto Bohr y el otro se relaciona con el efecto Hahn. Es por eso que va a presentar una gráfica en forma sigmoidal. Por eso es que se le conoce como una hemoglobina en estado tenso, ¿no? Entonces, esto es fundamental, joder, tienen que saber por qué. Porque estos dos siempre le van a preguntar el efecto Bohr y el efecto Hahn. Bien. Mira, a ver, luego hemos visto también, aquí ven, ¿no? Cuando hay monóxido, cuando hay dióxido, cuando hay oxígeno. La carbaminohemoglobina, carbamino, ojo este término, carbamino, ¿con quién se une? Con el CO2, ¿no? Acá está, con el CO2, ¿correcto? ¿Dónde va a darse? Glóbulos rojos, sí. ¿Dónde ocurre qué cosa? El intercambio gaseoso, o sea, donde se da la hematosis tisular, ¿no? ¿Está relacionado con qué efecto? ¿Con qué efecto está relacionado? Con el efecto Hahn, ¿no? La carboxihemoglobina está unido ¿con quién? Con el monóxido de carbono. Ese monóxido se encuentra en estado ferroso, es letal, ¿no? Aproximadamente genera un daño del 40%. Cuando hay un aumento en las concentraciones del monóxido de carbono, se va a presentar una mayor afinidad, ¿no? Que el oxígeno, ¿ya? ¿Quién va a tener mayor afinidad? El hierro va a tener una mayor afinidad por el monóxido que por el oxígeno, ¿no? Lo que va a producir, ¿qué cosa? Una hipoxia. En esa hipoxia, ¿quién va a entrar a tallar? La E, ¿no? La E es la que va a entrar a tallar, ¿no? Que se produce en los riñones, ¿no? Esta E es la famosa eritropoyetina, es la que se va a activar. Pero con la ayuda de una molécula, ¿no? De una molécula, ¿no? Transcripta, una molécula transcripta, ¿no? De tipo 1 que va a actuar sobre el gen, ¿no? Para que pueda activar a quién, a esta E, que pueda producir, ¿qué cosa? Pueda producir los glóbulos rojos a nivel de la médula, ¿no? Entonces, mira, la hemoglobina, con el monóxido, forma la carboxihemoglobina. Siguiente. Otro, la metahemoglobina, es otro ya. Produce unas patologías que se llaman las metaglobinemias, ¿no? Las metaglobinemias. La hemoglobina se va a unir con el hierro 3. ¿Qué decía del hierro 3?
qué ingresa? La dieta, es poco absorbible. ¿Necesita de qué cosa? De la vitamina C, para que pueda convertirse de hierro 3 a hierro 2. Produce cuando se da este tipo de unión de la methemoglobina y se une con el hierro 3, correcto, se da ¿por qué? Porque hay una deficiencia de una enzima, la methemoglobina reductasa, la cual es la que convierte, ¿qué cosa? Acá la que va a convertir, es una reductasa, ¿no? La que va a convertir el hierro 3 en hierro 2. Como hay una deficiencia de esto y hay una deficiencia en vitamina C, se produce una patología de tipo congénita. ¿Cómo se llama? Metahemoglobinemias, ¿no? Se puede presentar en casos de intoxicación, como nitritos y cianuro, ¿no? Son metahemoglobinizantes. Entonces, ¿qué ocurre? Como se da por intoxicación, te acordarás tú, y cuando veíamos bioquímica, mira, la glucosa llegaba a piruvato, luego acetil, ¿recuerdas? Entraba al ciclo de Krebs, producía CO2, producía NADS, ¿recuerdas? ¿No? Producía FATS, mira, estos hidrógenos venían y se iban a la cadena de transporte de electrones. Aquí es donde es importante. ¿Por qué? Porque si tú te acordarás, el NAD viene al complejo 1, el FAT viene al complejo 2, luego pasa el 3 el 1, luego pasa el 4, el 2 pasa el 3 y luego pasa el 4. ¿Qué va llevando? Protones y electrones. Te acordarás que es la finalidad de que estos protones y electrones que proceden del FAT y el NAD lleguen al complejo 4 en la formación de qué cosa. ¿Qué es lo que busca formar? Busca formar qué cosa? Agua, ¿cierto? Y te acordarás que en el proceso se liberaban algunos protones y electrones en el 1, en el 3 y en el 4, ¿no? Y estos se iban finalmente, ¿a dónde? Al complejo 5, cuya finalidad es formar ATP. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero cuando hay una intoxicación por cualquiera de estos compuestos, te dice que aparece cianosis. ¿Por qué? Porque recuerda que por intoxicación hay cualquier forma de poder adquirirlo, por inhalación, bebiéndolo, ¿cierto? Entonces, cuando ingresa y se empieza a difundir, entra el torrente sanguíneo, a donde va a ir en primer lugar es a la cadena de transporte de electrones. Porque aquí al estar el cianuro, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Compite con los protones y electrones. Y como hay una alta cantidad de cianuro y una baja cantidad de protones y electrones, desplaza y entra el cianuro, sobre todo en el complejo 4, ¿no? Al entrar en el complejo 4, ¿qué ocurre? Que hay una enzima, ¿cierto? Hay una, ¿qué cosa? Oxidasa, que toma el control del cianuro, bloquea, por lo tanto no hay formación de agua, por lo tanto no hay producción de ATP. Entonces, ¿qué le ocurre a la célula? Empieza a volverse cianótico, se empieza a volver azul. ¿Por qué? Porque se supone que lo que está buscando es formar ¿qué cosa? Agua. ¿Qué más va a buscar formar? Oxígeno también va a tener que producir. ¿No ves que acá viene el oxígeno, los protones forman el agua? Al bloquear ya no, el oxígeno ya no empieza a movilizarse. Entonces la persona entra en cianosis. Hay altos niveles de radicales libres, claro, que es esto, ¿no? ¿Cierto o no? ¿No ves que están libres? Ya no están unidos al oxígeno, ¿ya? Y luego tenemos la hemoglobina glicosilada o glucosilada, ¿no? Generalmente se utiliza como medida, porque te hablaba, ¿no? Te hablaba de que se utiliza bastante para hacer, ¿no? Evaluaciones a pacientes que son diabéticos, ¿no? O sea, estos pacientes ya se sabe que son diabéticos. Estos pacientes te están haciendo un tratamiento para evaluar la condición del paciente, ¿ya? Recuerda que un paciente diabético es hipertenso, es obeso, tiene problemas de insuficiencia renal, es una insuficiencia, puede tener renal, ¿no? Una insuficiencia renal aguda o puede ser crónica, ¿no? Tiene problemas oculares, ¿no? Tiene problemas oculares, problemas como la llamada retinopatía, ¿no? Causado obviamente por el problema de los niveles de azúcar, que causaron daño a nivel del nervio óptico. Ya, entonces mira, a ver,
resulta de unir la cadena beta, ¿ya? ¿A quién? A la hemoglobina. ¿Correcto? ¿De quién? Con los carbohidratos, pero de forma no enzimática. No es enzimática, sino no enzimática. ¿Ok? Digamos. Mírame, de todas las patologías, de todas las hemoglobinas, y todo lo que he hablado, una de las patologías más frecuentes es la talasemia. La talasemia, que creo que he hablado en las exposiciones. Mira, donde vamos a encontrar disminución en la producción de la globina. O sea, quiere decir que esto va a disminuir. Si eso disminuye, ¿dónde es el problema? En el ribosoma, ¿cierto? Porque el ribosoma es el encargado de producir las globinas, ¿no? Las globinas. Y tú dirás, pero ¿y esto de dónde viene? Los aminoácidos, ¿de dónde vienen? De un proceso metabólico que se llama el metabolismo de las proteínas. Te acordarás que acá se realizan varios procesos, ¿no? Transaminación, desaminación, descarboxilación. Entonces, mira, hay una disminución en la síntesis de alfa o beta. Recuerda que las hemoglobinas son dos, alfa y beta. Puede estar afectado el alfa, puede estar afectado el beta. Es genético. Quiere decir que si tu madre lo tiene o tu padre lo tiene, definitivamente tú lo vas a tener, ¿no? Mira, ve, pueden ser alfa talasemias, pueden ser beta talasemias, que son anemia microcítica. Si la anemia es microcítica, tiene que ver con el volumen corpuscular medio, que está entre 80 y 100 fentolitros. Entonces quiere decir que es menor de 80. ¿Entendido? Siguiente. ¿Por qué es importante? ¿No? Recuerda, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Te decía que el reticulocito es la última etapa donde se muestran rezagos de mitocondria. Cuando el reticulocito va a pasar al eritrocito para ir al torrente sanguíneo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Necesita obtener fuente de energía. Y no lo va a hacer directamente, por ruta. Imposible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se tiene que convertir en glucosa sin fosfato y por acá va a ir a través de la vía de las pentosas. ¿Cierto? La vía de las pentosas. Entonces, al madurar los glóbulos rojos son incapaces de poder sintetizar porque no tienen mitocondrias. ¿Qué tienen que formar? Este compuesto, el nafosforilado reducido, ¿no? ¿Correcto? Y eso se va a formar aquí y en dos procesos, ¿no? En dos procesos. Acuérdate, la vía oxidativa y la vía no oxidativa, ¿no? La vía oxidativa y la vía no oxidativa. Entonces, mira, por la vía de las pentosas se va a garantizar, ¿qué cosa? La reducción de la methemoglobina, capaz de unirse al oxígeno, ¿no? ¿Correcto? ¿A qué? De esto pasa a esto, por lo que se una fácilmente a eso. Quiere decir que para que esto pase a esto, no solamente está relacionado esto y esto. ¿Por qué? Porque se supone que para que haga esto necesita ATP, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde va a obtener este ATP si el glóbulo rojo no tiene mitocondrias? A través de la vía de las pentosas. ¿Quién le va a dar? El nafosforilado reducido. ¿Correcto? ¿Qué vía? La vía oxidativa. La vía oxidativa. Entonces, eso va a permitir que el fierro pueda pasar a fierro. Siguiente. ¿Qué elementos pueden influir en la vía nutricional? Fierro. Uno de los elementos importantes es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Mírale, regulador importante para lo que es la producción del oxígeno, de los glóbulos rojos, ¿no? ¿Qué más? Cualquier alteración que reduzca el oxígeno, los tejidos, estimula la producción de eritrocitos. O sea que el estímulo para que la médula espinal pueda activarse, porque se pueda activar, ¿quién es? La baja cantidad de glóbulos rojos.
Ese es el estímulo. Es igualito en nosotros. Cuando comemos azúcares, ¿correcto? ¿Quién es el estímulo que desencadena, que haga que la insulina salga del páncreas? Los niveles altos de azúcar. Entonces, en nuestro cuerpo, te has comido un pan con huevo y eso se ha transformado en glucosa. Esos altos niveles de azúcar que estás experimentando internamente hacen que el páncreas, inmediatamente, como hay un estímulo, que es el aumento de azúcar, libere insulina para que baje los niveles de azúcar. Aquí es igualito. ¿Quién es el estímulo para que la eritropoyetina empiece a ser producida por el riñón? Los bajos niveles de oxígeno. Al haber baja cantidad de oxígeno, se entiende que es por la baja cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ese estímulo hace que la eritropoyetina empiece a producirse a nivel renal. ¿Ah? Mira, ¿en qué es importante cuando el cuadro es de hemorragia? Cuando tú empiezas a escalar zonas altas, ¿no? O cuando hay enfermedades pulmonares, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar, ¿no? Puedes tener un problema. O una enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, una EPA. La eritropoyetina es una de las hormonas que es producida a nivel renal, que estimula la producción de eritrocitos cuando hay escasez, eso ya sabemos. Un cuadro de hipoxia, cuando estás volviéndote azul, cuadro de cianosis, siempre. El riñón produce el 90% de eritropoyetina, mientras que ese 10% restante que falta, que es en menor cantidad, lo producen otros órganos como el hígado. ¿Cómo funciona esto? Primero se tiene que activar este factor de transcripción, ¿no? Este factor de transcripción de tipo 1, el cual va a ingresar al núcleo, ingresa al núcleo este factor que se ha activado y actúa sobre el gen, que es responsable de producir la eritropoyetina a nivel renal. Una vez que se activa, una vez que este actúa sobre este para que produzca esto, recién el riñón elimina la eritropoyetina, ¿correcto? Produciendo un aumento de la eritropoyetina y de los proeritroblastos, ¿no? Una de las células que arranca el proceso de eritropoyesis, ¿no? ¿Correcto? ¿Dónde ocurre eso? En la médula espinal. Otro de los elementos importantes es la vitamina B12, ¿no? Llamada también cianocobalamina, ¿no? Cuando se une al cobalto. Cianocobalamina cuando se une al cobalto, pero por sí solo se llama cobalamina, ¿no? Es esencial para la eritropoyesis, participa en la formación de ADN, mantiene la mielina, que es lo que reviste al tejido nervioso. Su deficiencia produce una macrocitosis. Macrocitosis, mira, quiere decir que su volumen corpuscular medio es mayor de 100 femtolitros, ¿no? O sea, quiere decir que hay una anemia macrocita, ¿no? Hay una anemia macrocita. ¿Por deficiencia de quién? De la vitamina B12. ¿Qué produce? Anemia megaloblástica, ¿no? Siguiente. Mira, ve, deficiencia de ácido fólico. Ojo, acá te dice que no hay daño neurológico. Dale atrás, ¿no? Entre la vitamina B12, ¿ya? Y el ácido fólico, que es la B9, dale atrás. Por ejemplo, su deficiencia produce daño neurológico. A diferencia de la vitamina B9, que no hay daño neurológico. Esa es una diferencia fundamental. Por lo demás, es casi lo mismo. Formación de ADN, formación de eritrocitos, pero en este caso hay glóbulos rojos, ¿qué cosa? Grandes, ¿no? O sea, si los glóbulos rojos son grandes, macrocitosis. Menor tamaño, microcitosis, ¿no? El síndrome anémico, ¿cómo se le debe entender? Con una disminución en la cantidad de glóbulos rojos por debajo de lo normal, ¿no? Se relaciona el hematocrito y la hemoglobina, ¿correcto? En hombres, menor de 40, mujeres, menor de 36. Normalmente, la hemoglobina, ya cuando hay un síndrome anémico, debe ser menor de 13, mujeres, menor de 12. Una anemia leve, si es 13, 12, 11, 10, una anemia moderada, 19, una anemia crónica,
Entonces, esos pacientes con anemia crónica, tú les ves andando como si nada. Uy, ¿cuánto tienen de hemoglobina? 8. Uy, ¿cómo viven? ¿No? Increíble, ¿no? Cada cuerpo se comporta de manera diferente. Por eso es que muchas veces vas a notar que en algunos no les pasa nada, pero son como una bomba de tiempo, ¿no? Son como una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque en el proceso tú no sabes si se van a descompensar. Esas personas que tienen baja cantidad de hemoglobina tienen que ser internados para hacerse transfusión de sangre, ¿no? Y muchas veces esas transfusiones que se colocan, no vayas a pensar que porque te coloco una bolsa de sangre, tu hemoglobina de estar en 9, inmediatamente sube 13 porque te coloqué una bolsa de 500, medio litro de sangre, ¿no? Por esa cantidad de repente puede subir 1 gramo, y esto es mucho, ¿no? 1 gramo para una bolsa. A veces se requiere 4, 5, 6 bolsas para que el paciente le pueda llegar a subir hasta 1 o 2 gramos. Quiere decir que este paciente puede llegar a 10 o en el peor de los casos hasta 11. Cuando ya el paciente está en 11, ¡pum!, lo bota. Lo bota. ¿Y qué le dan en reemplazo? Ah, ya sabes qué, tus alimentos, ¿no? Tus alimentos, vas a comprar tus alimentos, ¿cómo se llama? Para que puedas ayudar a producir vitaminas de hierro, pero puedes también comprar ampollas de litio. Te recomiendo mucho el ferragamo, que puedas beber para poder aumentar los niveles de hierro en sangre. ¿Ah? Y eso, en la epidemiología a nivel mundial, es más o menos un parámetro de lo que se llama. Mira, del 100% es más frecuente en las mujeres. Te decía lo mismo, ¿no? 35% de las mujeres padecen de anemia, ¿no? Más que los varones, ¿no? Como decía tu compañera, ¿no? Uno puede ser por la hemorragia y las menstruaciones que pueda tener. Algunas menstruan unas gotitas, 1 o 2 días a lo mucho, eso es todo. Y hay otras mujeres que menstruan pues 5, 6, 7 días, ¿no? Correcto. Y hay mujeres que menstruan poquito y hay mujeres que menstruan abundante, o sea, todo su pañal lo moja. ¿Entiendes? Ya en las gestantes también se puede dar, ¿no? Y aquí es que son dietas pobres en hierro, dietas pobres en hierro. Ten en cuenta que hay alimentos, mira, ve, este es el enterocito, cuando entra como hierro 3, ¿cierto? Y debe pasar como hierro 2, cuando va a ser asimilado. Pero cuando pasa como hierro 3, ya, muchas veces hay alimentos que bloquean la absorción del hierro. ¿Ya? Uno de ellos es el café, ¿no? El café bloquea la absorción. Por eso a veces, ¿por qué no mejora mis niveles de hemoglobina? Porque tomo harto café. ¿Entiendes? Tomo harto café. Porque mis niveles de hemoglobina no suben, ahí se mantienen, ahí se van a quedar. Ya, hay alimentos que bloquean. Entonces, cuando un paciente con un nivel de hemoglobina baja, ¿le vas a recomendar café? No, pues, porque si tú le recomiendas café, sabiendo que le estás recomendando ferranín para que pueda subir, no va a encontrar mejoría porque tú en vez de ayudarle, le estás provocando ¿qué cosa? Que no se absorba el hierro, ¿ya? Impidiendo que el paciente suba sus niveles de hemoglobina, ¿no? Es más frecuente, ¿no? ¿Qué cosa? De todas las anemias que hay, la anemia ferropénica es la más frecuente, el 50% sufre de este problema. Con ese caso sufrimos también. Sí. Requerimientos nutricionales. Mira, a ver, aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Ya? ¿Cuánto normalmente, mira, a ver, vamos a ¿cómo se llama? A ver, o sea, normalmente de 5 a 20 miligramos por día consumimos. Consumimos, ¿verdad? De ese 5 a 20 miligramos, solamente un 10% se absorbe. O sea, todo lo que entre por dieta, de entre 5 y 20 miligramos, solo lo aprovechas un 10%. Quiere decir que el 90% no se aprovecha. Ahora,
Mira, ve, de esto, vamos a esto, de 0.9 a 1.7 miligramos por día, se pierden las heces. ¿Entiendes? Se pierden tus heces fecales. Pero yo no veo que estoy botando rojo. Claro, porque es imperceptible. Entonces, vas a ver que en un laboratorio que se hace una prueba que se llama la prueba de TB, para ver rastros de sangre, ¿no? Rastros de sangre. Existen patologías que pueden estar muy asociadas, por ejemplo, los cánceres, problemas de cáncer, ¿no? Sobre todo en el hombre que tiene problemas de recto, están muy asociados. ¿Por qué? Porque al haber un adenocarcinoma, que es el más frecuente en los varones a nivel de la parte rectal, los varones, más del 50% pueden padecer este problema canceroso. Entonces, al haber un cáncer, la persona que hace, al defecar, empieza ¿qué cosa? A botar sangre. Entonces, al botar sangre por las heces fecales, ¿qué le ocurre a la hemoglobina? Baja la hemoglobina. Y como el paciente toma café, nunca va a subir su hemoglobina, a pesar que tiene este problema canceroso en el recto, ¿no? Entonces, mira cuánto es lo que se pierde. ¿Con qué pruebas se reconoce? Para poder ver los rastros de sangre en heces. ¿Cuánto las gestantes requieren por lo menos consumir? Nelly, ¿qué es por ahí? Es que yo me cansé. ¿Ya te cansaste? Hay que venir más temprano. Por si acaso de repente por donde tú vives no sale el sol todavía. ¿No? De repente, perdón. Mírame, de 20 a 48 miligramos por día la gestante debe consumir. ¿No? Debe consumir la gestante. ¿Y por qué es importante el requerimiento nutricional? Para la eritropoiesis, para formar eritrocitos. Algo que les voy a dejar que busquen entre las pruebas de laboratorio, aparte de ver, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, quiero que vean sobre lámina periférica, ¿correcto? Sobre lámina periférica. Pero no me vas a leer todo, porque ahí hay serie roja, serie blanca, serie cafetaria, vamos a ir por partes. Aquí te vas a centrar en leer la serie roja, ¿ya? Aquí vas a ver tamaño y vas a ver color. Si es tamaño, macro y micro, ¿cierto? Macro y microcitosis. Y si digo color es hipo, normo, hiper. Hipocromía, normocromía, hipercromía. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a ver, si yo digo que es una anemia macrocítica, una anemia microcítica, una anemia macrocítica hipocrómica, una anemia macrocítica normocrómica, una anemia macrocítica hipercrómica, una anemia microcítica hipocrómica, una anemia microcítica normocrómica o una anemia microcítica hipercrómica. ¿Ya? Averigüen esto. ¿Ya? Se estoy dejando de tarea. ¿Entendido? Otro, la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Esto también me va a explicar. Yo les he hablado uno, el volumen corpuscular medio. ¿Ya? ¿Tiene relación? Sí, tiene mucha relación. Esos dos parámetros se trabajan mucho. Concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. ¿Preguntas?